Hola con todos, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros este día. Tengo el placer de poder contar con dos hermosas profesionales y mujeres a las cuales admiro mucho. Quiero presentarles, mi primera invitada es Paula Yepes Tito. Ella es madre de Aitana, perdón. Tiene un PhD en psicología, máster en intervención social y comunitaria, psicóloga clínica y psicóloga perinatal. Especialista en trabajo con madres, padres, embarazo, posparto. Y mi segunda invitada es Steph Hidalgo. Muchas gracias por estar aquí. Es psicóloga clínica por la UDLA, tiene un diplomado en psicología perinatal, trauma complejo, parentalidad, apego y desarrollo. Y es cofundadora de Amaluna, iniciativa que acompaña a las familias desde la gestación hasta la primera infancia. Bienvenidas. Muchas gracias, Estefi. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Este día queremos conversar un poco de los cuidados psicológicos que debemos tener o que deben tener las madres después de tener un parto y su bebé ha fallecido. Teniendo este contexto, ¿no es cierto?, de las primeras intervenciones que se deben tener, las primeras impresiones que se tienen como padres, como familia, es un tema muy importante el tema de la mente. El poder cuidar cada palabra, cada expresión, tanto de los especialistas, médicos, enfermeras, como de la familia. En esta etapa pequeña de notificación, de que recién se enteran, ¿no es cierto?, los papás, es una etapa súper fuerte de shock y por eso quiero compartir esta entrevista con ustedes, comenzando con estas preguntas, ¿no? Bueno, primero quisiera comentar que la situación del duelo perinatal es una situación que inclusive la compartimos con los mamíferos. Entonces, entendiendo que el sufrimiento humano tiene una connotación ya simbólica, cultural, en otra índole, yo lo hago una comparación. Hace unos años hubo un descubrimiento en donde se vio que una ballena perdió a su cría y durante 17 días Sí, no sé si me pueden escuchar todavía porque algo ahora ya. sí, sí, sí. Estuvo ella pues intentando sacarle del agua, ¿cierto? Una manada de orcas hicieron un ritual y estuvieron acompañándola. Entonces, ante esta situación que a mí me gusta compararla porque vemos que en el mundo animal primero hay dos situaciones, ¿no? Es decir, hay un sufrimiento, hay un dolor, esta madre no puede creer que eso ocurrió, es decir, esta sensación de shock, que, como el que tú nombras, ¿cierto, Steffi? Esa situación de shock, esta madre 17 días estuvo intentando que reviva, o sea, imagínate lo que es 17 días llevarle, nadar con ella, y Claro. luego un conjunto de personas le acompañan para dejarle ir. Entonces, creo que es exactamente esa tribu, que en este caso eran muchas orcas, exacto, como esta manada, ¿no? Y creo que es justamente lo que a veces los seres humanos nos olvidamos. Si nos olvidamos que las situaciones de duelo y las situaciones de sufrimiento tienen que estar acompañadas desde el primer momento. Entonces, entendiendo al cuidado psicológico de una mujer que vive una pérdida de duelo gestacional, duelo perinatal, creo que es importante primero entender que esa mujer en inicio está en un shock. Es decir, esta mujer no se espera algo que ninguna mujer se espera. Es decir, es normal que no se espere esta situación y que ante esa no esperarse esa situación, lo que más necesita es una empatía por parte de los profesionales que la atienden. Y el nacimiento, es decir, el parto de este bebé, esta bebé que acaba de nacer, sea de manera vaginal o sea de manera cesárea, es trascendental para el posparto que va a vivir esta mujer. Es decir, ese momento hace una diferencia. Hace una gran diferencia para poder entender cómo va a poder sobrellevar esta situación. Hay mujeres que inclusive llegan a tener infecciones por tanto tiempo haber esperado que nazca ese bebé, es decir, haberle dejado tanto tiempo al bebé dentro del vientre, por ejemplo.
Y hay mujeres que pues se ha comprobado también que hay una liberación de una oxitocina al poder tener un parto vaginal diferente a un parto cesárea, por ejemplo, que ayuda al posparto, a la recuperación posparto psicológica. Y creo que la atención efectivamente de estos primeros profesionales en salud es fundamental para poder trabajar estos entes psicológicos. Entonces, esta mujer primero creo que es súper importante que se sienta acompañada desde ese primer momento, que se sienta acompañada y comprendida, es decir, comprender que está viviendo una situación fuera de lo común, comprender que está viviendo una situación que no se esperaba vivir, ante la cual puede decidir cosas que no sabe cómo está decidiendo. Es decir, no sabe por qué las está haciendo, porque está en shock. A una persona que vive una situación traumática, imaginemos en otro contexto, no este específicamente, pero otro contexto, no se le puede pedir que decida algo porque no está completamente consciente emocionalmente y cognitivamente para poder tomar ciertas decisiones. Por eso creo que es súper importante la sutileza con la que un profesional en salud puede informar sobre ciertas posibilidades de tratamiento psicológico para los padres y de sobrellevar esta situación tanto biológica como psicológicamente, porque no están separadas las dos situaciones, es decir, la pérdida, esta situación de vacío, esta situación de tristeza, de aislamiento, está vinculada a la corporalidad. El cuerpo duele también, es decir, en el cuerpo hay un vacío y emocionalmente hay un vacío también. Entonces, por eso creo que es importante que los profesionales estén capacitados. Ahora, lo que también me gustaría decir es que también hemos revisado mucha literatura acerca de por qué muchos profesionales actúan de manera como evasiva en esas situaciones, es decir, evasiva, fría. Fría, es cortante, Exactamente. es hasta doloroso, ¿no? O sea, Entonces nos hemos preguntado nosotros como equipo de investigación, ¿por qué pasa esto? ujú, Y lo que ocurre es que ellos también se ven súper afectados por estas noticias, pero no saben cómo tramitarlas. Entonces, mm. el hecho de que no sepan cómo tramitar hacen que sean como lo más distantes posibles de esta situación, es decir, evitan la situación, O sea, porque evitan ellos ver a esa también están madre. como en shock, ¿no? Quieren hacerlo rápido, decir, mejor le digo rápido y me voy, Claro, dile tú porque yo no quiero decirle, o sea, ellos también se ven en una situación así. Yo por eso creo que el profesional que en otros países sí existe en el parto, que es el psicólogo perinatal, es fundamental. Es decir, un psicólogo perinatal que atienda los casos de este tipo de situaciones, no solo estas, ¿no? Sino embarazos inclusive que llegan a término, etcétera, es fundamental en el momento del parto de una mujer cuando da luz en ese momento, ¿no? Entonces, yo quería destacar que efectivamente creo que es importante que los profesionales en salud tengan esta capacidad de empatía, de relación con la madre que ha vivido esta situación, con ujú, el padre también que ha vivido esa situación para poder comentar la mejor alternativa que va a ocurrir frente a los siguientes pasos y entender que psicológicamente el posparto es un momento súper complejo para cualquier madre y esta madre vive la misma situación de posparto, de baja hormonal, de situación de confusión, situación de estrés, situación a veces de desubicarse, ¿no? De estar desubicada, decir, ¿y ahora qué pasó con mi cuerpo? Ya no es igual. claro, Todo la misma situación sin ujú, hijo. ok, Entonces es muchísimo más cargado emocionalmente y más duro que un posparto, digamos, cotidiano que viviría otra persona. Creo que es súper importante que las decisiones que se vayan a ir tomando dentro del hospital psicológicamente marcan la diferencia. Si que una mujer, por ejemplo, esté en una habitación, como hemos conversado en algunas ocasiones con Estefanía, inclusive en una habitación lejos de otra aparte, persona que ha dado a luz, que está con su niño, es fundamental claro, que los hospitales como protocolo sepan esta situación, ¿no? Inclusive que sea trasladada a esta otra habitación, que esté en otra planta, que esté en otro lugar en donde pues se le brinde la atención que necesite específicamente, que todas esas preguntas, a veces como súper administrativas, digámoslo así, tengan su espera. Es decir, no sean impulsivas, apuradas, que sobresaturen esa situación, sino dejar vivir esa situación inicial, porque esta persona, el shock no dura solo horas, es decir, el shock que esta persona vive, que esta mujer vive, dura algunos, inclusive puede durar días, semanas, hasta que pueda darse cuenta. Inclusive hay mujeres que salen del hospital y cuando llegan a su casa se dan cuenta de lo que han vivido.
Es decir, ni siquiera en el hospital es como realmente, inclusive están en shock, o sea, no pueden hablar, no pueden expresar. Entonces, el acompañamiento psicológico yo creo que es fundamental. Es decir, creo que inicialmente ya debe estar ahí, debe ser fundamental, debe ser seguido. Yo creo que ahí el psicólogo debe tener una adecuación, también una capacidad de adecuarse a la situación. Es decir, saber que no va a ir a su consultorio la persona, saber que él tiene que ir al hospital. ¿Cierto? Saber que tiene que ir a atender dentro de este espacio, saber que tiene que manejar un duelo perinatal que no es igual a otros duelos. El duelo perinatal tiene características muy particulares de duelo, no es una pérdida común de otro ser querido, sino es una pérdida muy específica y tiene que saber también a nivel hormonal qué es lo que le está ocurriendo a esa mujer para poder atenderle y saber cognitivamente también qué está ocurriendo con esa mujer para poder hacer una atención efectiva, certera, empática con esa persona, ¿no? Entonces creo que es fundamental luego hacer un seguimiento, ¿no? Un seguimiento a esta persona continuo, inclusive dentro de su domicilio, a veces cada 15 días, en la semana, 2 veces a la semana. Sí, porque creo que es importante ver cómo va paulatinamente. Luego hay otros cuidados vinculados también a la lactancia, que seguramente ya conversaremos durante esta mesa, que también son cuidados que involucran este momento del posparto y que psicológicamente también marcan una diferencia, pero creo que es importante considerar tanto los cambios biológicos que ocurren dentro de una mujer que ha perdido un bebé, los cambios psicológicos y también los cambios hormonales biológicos que ocurren a partir de este duelo. Pero más importante que eso, creo que es importante dar cuenta de que es un momento de shock, de crisis dentro de este entorno y que hay que atenderlo como una crisis y un shock inicialmente para luego posteriormente tomar todas estas decisiones que a veces dentro de lo administrativo en los hospitales parecerían más importantes o parecieran más relevantes que otro tipo de bienestar que se debe buscar en la madre y en la pareja en ese momento. Claro, como tú hablabas, es un tema integral, ¿no? Alma, cuerpo, espíritu. Todo eso tiene un shock. O sea, te desarmas y hay que volver no a juntar porque no vuelves a ser la misma, pero redireccionar, ¿no? Redireccionar cuerpo, alma, espíritu para poder dirigir a los padres a su nueva realidad. Muchas gracias, Paulita, por esta aclaración muy importante, muy válida. ¿Qué tan frecuente es tener psicólogos perinatales en estos temas, en clínicas, en hospitales? ¿Qué tan común es en cada país? Esto es relativamente nuevo y debemos hacer que se nos escuche porque es muy importante la salud mental y porque somos entes sociales. Después de este shock, volver a reintegrarse en la sociedad es complejo, pero necesario. Pero qué maravilla poder tener a psicólogas como ustedes que nos puedan dar esa apertura, esas claves para poder saber qué debemos hacer, ¿no? Y cómo debemos cuidar nuestra mente, que es tan importante. ¿Cómo este tabú, ¿no es cierto?, que rodea la muerte, puede intervenir en la elaboración del duelo? Ahí creo, Steffi, que justamente como sociedad hemos construido un tabú alrededor de la muerte. En nuestra familia no es común que nos conversen sobre la muerte, en la escuela tampoco. Y de alguna forma el tema de la muerte termina siendo atravesado por un silencio, por un temor súper grande de que las personas constantemente estemos intentando evitar el dolor que puede generar el fallecimiento de un ser querido. E incluso las personas que nos rodean, nuestra tribu más cercana, puede también sentir esa necesidad de aliviar el dolor justamente que puede generar el fallecimiento de un ser querido. Y en eso, sin una mala intención, pueden el entorno emitir comentarios que un poco terminen invalidando el dolor que pueden sentir un papá o una mamá que ha vivido el fallecimiento de su bebé. Hemos escuchado a mamás que nos han contado que tanto el personal médico como su familia les ha dicho frases como del tipo, bueno, tienes que ser fuerte, ya no llores,
esto es la voluntad de Dios, todo pasa por algo, por alguna razón, no es el fin del mundo, estás joven, puedes tener otros bebés, ya lo olvidarás. Entonces, claro, con todos estos comentarios que emite el entorno, quizás con la intención de aliviar el dolor de ese papá, de esa mamá, terminan invalidando, invisibilizando, y este duelo perinatal gestacional se puede vivir como un duelo desautorizado, ¿no? Como de alguna forma me siento inadecuada por lo que estoy sintiendo, porque todo mi entorno me está diciendo que tengo que ya salir adelante, que tengo que ya volver a estar bien, volver a intentar. Entonces, claro, al no conversar nosotros como sociedad de la muerte como un tema que es parte de nuestro ciclo vital, terminamos de alguna forma huyendo de este tema y no logrando construir como sociedad, como familia, herramientas para afrontar el duelo, para procesarlo, para integrarlo. Y claro, muchas veces en realidad lo que las personas podemos tener en nuestra mente es que cuando fallece un ser querido, lo que tenemos que hacer es olvidar. Y claro que no. Realmente esa idea, como esa metáfora del adiós, de olvidar, de no recordar, lo que termina haciendo es entorpeciendo el proceso del duelo, porque realmente, como hemos conversado antes de Steffi, el duelo lo que implica es reconocer que el amor va más allá de la muerte, Así que es. duelamos aquello que amamos y que el duelo es un proceso natural y esperable cuando vivimos el fallecimiento de un ser querido, en este caso de un bebé, para poder integrar ese fallecimiento y poder empezar a construir una nueva relación con ese bebé que ha fallecido, porque el amor trasciende el que físicamente esté aquí ese bebé. Entonces sí, podemos ver cómo realmente los tabús que socialmente construimos en realidad terminan en integración y la elaboración del duelo. Claro, y esos tabúes es muy frecuente. No hablar de la muerte del bebé, no hablar de cómo te sientes. Es normal. O sea, tú pasas por una muerte inexplicable. No es una, tú te desprendes de tu bebé involuntariamente. No era tu deseo, ¿no es cierto? Y así hubiese sido, por el caso que fuere médico o la decisión que haya tomado la madre, es una pérdida inexplicable. Entonces, ahora como sociedad, estamos en la obligación de entender ese dolor en la medida de cada individuo. Como familia, poder entender, como abuelos, poder entender la pérdida y poder transitar ese dolor de una manera sana, ¿no es cierto? Como hablábamos con Steffi en la entrevista pasada, cómo manejar el dolor y la tristeza de una manera sana, de una manera buena. Y creo que en ese sentido se puede manejar el dolor también comunicando, hablando, porque no está mal hablar, ¿no es cierto?, de nuestros bebés. No está mal hablar de cómo me siento, qué es lo que está pasando por mi cabeza, cuáles son las necesidades que tengo. Y creo que estamos en el deber de educarnos, ¿no? Como sociedad para poder desarrollar un duelo sano, un duelo sin tabús, que podamos digerir todo este proceso en nuestra tribu, ¿no? Como sociedad, como tribu en familia, en el trabajo, y que se vea aceptado también el llorar. Si me pongo mal, me pongo mal. Es un proceso natural que ahora la sociedad como que te reprime, ¿no? Lo que hablabas, Steffi, es muy cierto. La sociedad está limitándonos muchísimo y debemos también hacer un pare y expresar también, porque psicológicamente puede ser una olla de presión eso también, ¿no? Sí siento eso. Dentro de todo lo que estamos hablando, también surge esta pregunta porque somos seres integrales y la sexualidad dentro de nosotros forma parte
del ser, como ser, ¿no es cierto? Como ser. ¿Cuáles serían los cuidados en el ámbito de la sexualidad? En este sentido, ¿no? Ahí pienso, Steffi, que en la pareja cada uno va a tener necesidades distintas, tiempos distintos también, y ahí va a ser súper necesario que la pareja pueda conversar de sus deseos, de ya reintegrar el aspecto de la sexualidad o no a la pareja. En el posparto en términos generales y también en el posparto cuando el bebé ha fallecido, es importante saber que posiblemente la mamá necesite ir como más despacio adentrándose al tema de las relaciones sexuales, y ahí la invitación o algo que podemos poner sobre la mesa es que va a ser necesario eh, pensar en prácticas sexuales que no sean coitales necesariamente, ¿no es cierto? Prácticas sexuales, tenemos una gama gigante de prácticas sexuales. Entre esas, no tenemos que dejar de lado que dentro de estas prácticas sexuales están las caricias, están los besos, que pueden ser como en un primer momento, como acercarse de una forma como más paulatina, respetuosa, amorosa, cariñosa al tema de la sexualidad. Y claro, respetando los tiempos, ¿no? Ahí va a ser súper necesario que la pareja pueda poner sobre la mesa cuáles son sus deseos con respecto a esto. Es común que ya la sexualidad es otro tabú, y usualmente dentro de las mismas parejas hay veces que en términos generales tampoco conversan entre ellos sobre cómo están viviendo su sexualidad. Entonces, más aún en este momento de tanta vulnerabilidad psicológica, corporal, va a ser importante que se puedan transmitir el uno al otro qué es lo que necesitan en cuanto a este aspecto. No sé, Paula, si les surgen más ideas con respecto a este tema. Creo que efectivamente el tema de la sexualidad es un tema bastante complejo que está muy vinculado inclusive a este momento hormonal que está viviendo también caída hormonal la mujer en el posparto, ¿no? Es decir, este momento de sexualidad surge inclusive a una mujer que ha dado a luz un niño vivo, tiene una situación compleja con su sexualidad, con su pareja, ¿no? Más aún una pareja pues que ha vivido una pérdida, un duelo, entonces es una situación bastante compleja. Sin embargo, creo que efectivamente es algo que se va retomando y se va retomando con la estabilidad emocional. Es decir, cuando esta pareja se siente emocionalmente más confiada, emocionalmente más tranquila, pues este es un aspecto que va como acompañando. No debería ser algo forzado, no debería ser, y creo que a veces la medicina, los entes biológicos, digamos, corporales, a veces lo que ocurre es que con el afán de recupera tu vida rápido, ten otro niño, puedes tenerlo en 3 meses, parecería que este acto se vuelve un poco mecánico y creo que es importante darle el lugar que se merece, ¿cierto? Dentro de una inestabilidad emocional. Perfecto, sí, hay que quitar esos tabúes y también poder acercarnos de una forma muy amorosa a nuestra pareja. Uh-huh. Sé que el tiempo prima, pero quisiera que me ayuden brevemente con esta última pregunta, porque es integral, ¿no es cierto? ¿Cómo se debería realizar el manejo de rituales en el caso del duelo perinatal o gestacional que estemos Creo que viviendo? esta es una pregunta súper importante, porque nosotros al ser seres sociales y culturales, imaginemos cuando les puse el primer ejemplo de la ballena, hubo un ritual, ¿cierto? Hubo un Claro. ritual de acogimiento de esta manada. Nosotros como seres sociales tenemos rituales de despedida y a veces no, como este duelo no está tan legitimado culturalmente, pensamos que este duelo no necesita ese ritual. O sea, como está, imaginemos una pérdida gestacional de 9, 10 semanas, decimos ya Ajá. se olvidó, no pasó nada, no cuentes a nadie, esto es así como no pasa nada. Pero creo que es importante que todo esto, este ritual está vinculado a cómo ha sido atendida esta mujer. Si esta mujer ha sido atendida cuidadosamente, éticamente, empáticamente en el momento del parto, yo creo que se le puede ofrecer todas estas opciones de recuerdos que puede tener de su hijo, de su bebé, de su niña, en el momento posterior, en los días posteriores, ¿no?
ecos, huellas, canciones, inclusive momentos en donde mantas que le han acogido al bebé, vestimenta que ha tenido. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, hay fotógrafos especialistas en duelo perinatal, que sería tal vez otro tema de conversación en otro momento, pero creo que es súper, me parecen recuerdos muy bonitos. Yo los he visto como unas secuencias fotográficas, son recuerdos muy bonitos, pero siempre y cuando esta mujer se haya sentido con esa confianza de poder hacerlo. Y hay que decir que una cantidad gigante de mujeres no cargan a sus bebés fallecidos. En el momento de haber fallecido, no los cargan en brazos, El shock, porque nadie les ofrece. Tampoco nadie les dice, oye, sí, ¿quieres a tu niño? ¿Quieres cogerle? ¿Quieres cargarle? No hay esta situación. Entonces, luego hay una gran culpa frente a esa situación, de yo no le cargué, yo quería haberle cogido, yo hubiese querido verle, pero es la situación de shock. la pulserita, todos los datos de mi hijo, claro. Exacto, exactamente. Entonces creo que son cosas, las cosas materiales por un lado, que pueden recordar esa existencia de ese bebé, inclusive los ecos, si es que ha sido una muerte gestacional, por ejemplo, y creo que más allá de eso, esta situación emocional, psicológica, que puede estar vinculada también a el olor, al recuerdo, a cargarle, al tacto, a todo eso que pues tiene un bebé y que se debería permitir, se debería ofrecer dentro de los hospitales, pero efectivamente como no hay esta ética es complejo que se pueda, como no hay ese contacto, esa empatía, es complejo y muchas mujeres, como te digo, no lo hacen. Hay una gran cantidad de mujeres que no lo hacen, pero porque no saben que lo pueden hacer. O Claro. sea, no conocen. Ujú. Claro, Ujú. cuán importante es poder tener también rituales dentro de todo esto, porque va a ser la única experiencia o el único recuerdo que va a tener la mamita de su bebé, ¿no? De este amor inexplicable que puede palparse y puede también tener como recuerdos en estos primeros días, ¿no? Que es tan vital. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente por su apertura, por su cariño y yo estoy segura de que nos volveremos a ver nuevamente con más preguntas. Tenemos un millón de preguntas que queremos que ustedes nos ayuden a contestarlas y les abrazo muy, 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 muy fuertemente. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros aquí este día. Gracias, Steffi, y seguro cuenta con nosotras. Muchas gracias. Gracias.